En esta segunda parte lograremos ver de manera mucho más precisa, más detallada, más específica los distintos modelos de evaluación de resultados y de impacto ya de tipo experimental, cuasi experimental, no experimental, estadísticos, entre otros. Es decir, podremos, con la información que obtengamos y recabemos y procesemos de los distintos proyectos que estemos ejecutando, sean estos públicos o privados, poder medir el real impacto. Obviamente que el nivel de plausibilidad o el nivel de certeza que obtengamos dependerá de la rigurosidad que apliquemos a esas distintas metodologías, a los distintos grupos de control, a los grupos experimentales y grupos de seguimiento. Porque si en cada proyecto hacemos esto, podemos tranquilamente, como decíamos en el módulo anterior, obtener unos mejores resultados, planificar mucho mejor y además poder otorgarle y entregarle a la institución en la que estemos mejores, obviamente, indicadores, mejores datos para poder enriquecer la forma de llevar a cabo los distintos proyectos. Ya en esta segunda parte, acerca de los conceptos, elementos, criterios, metodologías, alcance y aplicación de la evaluación de resultados y de impacto, podemos encontrarnos con elementos ya más precisos, ya con metodologías y algunos referentes de los diseños experimentales, cuasi experimentales, entre otros. Obviamente hay que partir nuevamente de ese ciclo de vida del proyecto y más de esa cadena de valor que hemos de comprender para poder entender mejor este proceso. Cuando hablamos de la evaluación de operaciones, estamos refiriendo entonces a la parte más básica del proyecto, es decir, a la operatividad de ese proyecto o de esa política pública que hemos realizado o que se está realizando si queremos hacer una evaluación intermedia. Y ya la evaluación institucional es mucho más amplia y se lleva a cabo, sea que el proyecto sea a nivel nacional o territorial. Y por último, la evaluación de resultados y de impacto pues busca determinar, una vez ejecutado el proyecto y dado el tiempo debido, algunos autores refieren que es conveniente esperar al menos 3 años, otros hablan de 5 años para poder hacer una evaluación de impacto. Los resultados sí pueden ser más inmediatos e igual están previstos al momento de establecer y proyectar los objetivos, valga decir, del proyecto y las metas. Hay que entender que la evaluación como tal de impacto no nos va a generar una certeza, digámoslo, bastante amplia. Esa certeza o esa confiabilidad de los resultados va a depender del grado de plausibilidad que prácticamente queramos aplicar. Por lo tanto, si tenemos en cuenta la inferencia causal, es decir, la relación causa-efecto entre lo que se ha realizado, podemos tener un mejor resultado. Y la rigurosidad de ese método o esas herramientas o instrumentos que utilicemos para hacer la medición es lo que nos permitirá encontrar un mayor nivel de certeza, es decir, un mayor grado de confianza en que esos resultados que identificamos han sido objeto de la ejecución del proyecto o se han dado como resultado, valga redundar, de ese proyecto que queremos evaluar y que se ha llevado a cabo en la parte pública o en la parte privada. Hay una comparación reciente que se ha querido hacer para enriquecer el proceso de evaluación. Generalmente hay algunos elementos y también críticas a la evaluación tradicional y se ha preferido hoy una evaluación mucho más participativa. Participativa en la medida en que ésta debe integrar a esos distintos actores o también llamados pues, beneficiarios, usuarios o comunidad receptora de los impactos y resultados de la política pública o del proyecto. Generalmente ya se busca pues, cambiar, por así decirlo, de tener unas personas con una mirada externa a que la comunidad misma participe, a que hayan algunos líderes, unos gestores, unos facilitadores, entre otros. Y que a su vez estos identifiquen sus propios indicadores, asociados obviamente a lo que allí se ha realizado en una comunidad, sea esta un barrio, una vereda, un municipio, un corregimiento, entre otros. Y puede obviamente eso conducir a identificar la productividad de manera mucho más precisa con lo que se ha realizado. Y aquí ya los métodos son un poco más simples y son adaptados a la cultura. Puede darse inclusive un poco de etnografía en esto, dado que en estos otros
formas de evaluación más externas, la aplicación de métodos mucho más científicos a veces sustrae o no deja ver los reales impactos y cambios generados en las distintas comunidades. Pues valga decir que hay diferencias sustanciales sociodemográficas y socioeconómicas entre distintos municipios, veredas, corregimientos, comunas, barrios, entre otros. Y allí hay que tener en cuenta que esa evaluación puede hacerse a través de pequeñas y frecuentes evaluaciones, es decir, hacer un poco más específico el proceso de evaluación y no una evaluación que sea en un solo momento y bastante amplia o gruesa. Y la rendición de cuentas allí ya pasa de ser una sumativa a ser simplemente más participativa y por lo tanto pues permite, para concluir con esta gráfica, determinar si esa percepción que dan los distintos usuarios, beneficiarios o receptores generalmente ha permitido identificar la utilidad o el beneficio del programa o intervención. Dado que la comunidad misma y que es receptora o que está allí en ese entorno, nos puede dar una información mucho más precisa, mucho más exacta y mucho más fidedigna. Ya mirando algunos diseños para los programas de cobertura parcial, experimentales, utilizando el concepto de aleatorización para la elección de los distintos grupos, sea de tratamiento o de control, hay muchas distintas modalidades. Ya por temas de tiempo y por temas de costo, ¿cierto? Temas de tiempo y temas de costo, y también por temas de capacidades, podemos mirar qué modelo se nos ajusta más adecuadamente a lo que queremos. De una manera u otra, todos estos modelos de discontinuidad, el de grupos de comparación, los estadísticos y los genéricos, tienen que tener en cuenta la selección de distintos grupos. Y esos grupos van a ser el grupo de tratamiento y el grupo de control. Obviamente, para identificar en uno y otro los cambios que se han dado y los resultados y los impactos con ocasión de la ejecución de la política pública o del proyecto. En algunos casos, como en el de diseños con grupos de comparación por emparejamiento, hay que identificar grupos de control que deben ser y tratamiento similares, es decir, que las condiciones de uno y otro, antes, durante e inclusive después o mejor después del proyecto, haya una, digámoslo, cantidad de variables o factores significativos entre uno y otro para poder tener en cuenta si son similares en características. Y en otros casos, como los controles genéricos, se deben conocer de manera muy clara las variables de intervención para poder obviamente determinar si hemos cumplido o no con esos indicadores y resultados previstos. Generalmente también es conveniente conocer lo que sucedía de manera previa y posterior a la realización de la política pública o del proyecto. Ya respecto a los diseños reflexivos o de controles reflexivos, hay que tener en cuenta que este diseño simple, pretest y posttest, parte de dos elementos fundamentales. Uno es que hay que conocer los elementos previos o anteriores a la realización del proyecto. Y el posttest o la evaluación posterior, ya lo que se ha generado, los cambios que se han producido con ocasión de la ejecución de la política pública, del proyecto o del programa o una obra si se quiere. Es claro y preciso entender que para estos y para los anteriores, la disposición de datos previos a la ejecución del proyecto como tal o política pública debe ser muy importante. Cuando decimos disposición de datos, es que los elementos o características de esa población estén totalmente identificados. Coloco un ejemplo. Si se va a ejecutar un proyecto asociado a un puente, entonces hemos de identificar lo que sucede allí respecto a la movilidad, a la dificultad para la educación, para sacar los productos de la zona, para los asuntos médicos, las emergencias, para poder, digámoslo, expandir los asuntos asociados al turismo, a la producción, entre otros. Entonces, aquí es necesario tener muy claro ese antes y ese después. Obviamente para poder determinar las diferencias y teniendo en cuenta el factor, valga redundar, causal entre esas diferencias y si realmente se han obtenido con ocasión o no de la ejecución de la política pública o del proyecto. Algunas técnicas que se utilizan para la obtención de información y procesamiento, pues entonces
Uno es con los informadores clave, otro la técnica Delphi. En última, las distintas técnicas van a involucrar distintas herramientas y distintos actores y obtener distinta información que se va a procesar, analizar e interpretar para poder identificar realmente esos cambios. Entonces, si hemos de hablar de encuestas, sea estructurada o semiestructurada y aplicada de una manera u otra, ejemplo virtual o presencial, entonces es importante tener a estos informadores clave, es decir, aportantes o suministradores de información asociada, puede ser al antes y después, nos interesa más el después de la ejecución o de la intervención. Ya en la técnica del grupo nominal y el brainwriting, que hace parte de las técnicas que utilizan la revelación individual, pues estas, si se hace un buen ejercicio de diseño, de aplicación y de selección de las personas que van a participar, pues sería muy importante. Entonces, por ejemplo, la lluvia de ideas es fundamental para esto, o los focus group también nos caben, entre otros, como podemos aquí hablar, ¿cierto? Esa lluvia de ideas permiten la interacción de distintas personas en distintos momentos, ojalá personas que tengan algunas similitudes en cuanto a la proximidad o en cuanto al beneficio o la utilización de los resultados o productos obtenidos de ese proyecto, política pública o intervención, o ese foro comunitario, o también podría pensarse en un focus group, entre otras herramientas. Y podemos hacer también uso de algunas técnicas combinadas de estas y de otras para tratar de encontrar y significar las impresiones de la comunidad. Y esas impresiones, pues cabe destacar que pasan por lo que conocemos como las percepciones. Es decir, podemos ejecutar una política pública o un proyecto y de distintas personas tener distintas percepciones e inclusive en distintos momentos, ya sea porque el impacto de la obra sea identificado de manera más positiva o de manera más negativa por esos intervinientes. Hay que tener en cuenta entonces también en esa comparación de las alternativas y en el examen que se hace de los costos y las consecuencias de las alternativas, este cuadrante. Entonces, para no significarlo todo, pues hay que entender, ¿cierto?, si se tiene en cuenta o no la descripción de resultados y si se examinan solo las consecuencias. Entonces, si se examinan solo las consecuencias y no tenemos en cuenta en ningún momento esas consecuencias, solo estamos describiendo resultados. Y si no examinamos los costos, o solo examinamos los costos, entonces estaríamos hablando de una descripción de los costos. Pero si hacemos un examen de esos costos y de esas consecuencias, estamos obteniendo una descripción de costo-resultado. Y eso tiene que ver entonces, hemos dicho, con la eficiencia. Ahí vamos encontrando esas relaciones. Y a su vez podemos encontrar que no se hace en algunos casos la evaluación de eficacia y de efectividad cuando se mira o no se mira, perdón, las consecuencias. O si se examinan solo los costos, estaríamos encontrando apenas una evaluación de los costos. Pero ya cuando hacemos un examen de las consecuencias y de los costos, estamos haciendo una evaluación económica completa. Cabe destacar que si estamos hablando de un proyecto en el sector, en la parte privada, existe pues una preferencia por hacer una evaluación no económica y social como en la parte pública, sino que se hace una evaluación básicamente de corte financiera, con distintos indicadores. Y en la parte pública, pues valga redundar, se hace una evaluación económica y social. Y a su vez podemos encontrar, si hacemos esa evaluación de costos y de consecuencias, los resultados o los indicadores de costo-efectividad, de costo-utilidad y costo-beneficio. Como hemos logrado observar en esta videoclase que concluimos, la rigurosidad que apliquemos en los distintos métodos que elijamos para la evaluación de resultados y de impacto, en los distintos proyectos que ejecutemos, sean entidades públicas o privadas, y la metodología que apliquemos, podremos lograr distintos resultados.
y la rigurosidad nos permitirá un mayor nivel de plausibilidad y esta plausibilidad nos indicará un cierto nivel de certeza para poder determinar si estos proyectos que ejecutamos han alcanzado o no los resultados esperados, si hemos impactado positiva y de manera amplia a nuestra comunidad, a nuestros clientes, a nuestro entorno, a nuestros usuarios o beneficiarios, ya que aplica de manera similar para proyectos públicos y proyectos privados. Y la utilización de estas metodologías, estos métodos y criterios nos permitirá enriquecer el proceso de toma de decisiones, nos permitirá mejorar la planificación, el control, el seguimiento y la evaluación de las gestiones que realizaremos en el futuro o hacia adelante.